Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy hablamos de libros. Empecemos, La Cofradía del Anillo, ese es el nombre del libro. El autor es Sergio Alfredo Flores Acevedo. Estamos hablando de un libro 100% salvadoreño, empecemos por ahí. Y es una historia, digamos que se da casi que recién creada la Policía Nacional Civil, recién creados los acuerdos de paz después de la guerra que hubo aquí en El Salvador, la guerra civil que hubo durante un poquito más de 10 años. Y pues sí, es esto. El libro, repito, Cosecha Nacional, el abogado Sergio Alfredo Flores Acevedo, salvadoreño, que decide aventurarse pues en las aguas siempre cálidas, aunque siempre peligrosas, de la literatura. La historia, empecemos por ahí, nos lleva a un El Salvador luego de algunos años de acabada la guerra, tal y como le decía. Es decir, cuando las maras o pandillas, por si usted no es de acá de El Salvador, están comenzando su accionar. Siendo estas todavía un grupo de muchachos que se dedican a reunirse y ver qué sale para el día, ¿no? Así es como empiezan las pandillas. Esa es la época en la que se desarrolla la novela. Es decir, hace, ¿qué le digo yo? Unos 10, 15 años, si no es que un poquito más. En fin, Santiago Amaya es un fiscal auxiliar que se dedica a las labores en la Fiscalía General. Conserva aún sus ideales juveniles y tontito, pero pues así pasa, de trabajar por la justicia, que no ha sido nunca lo mismo que trabajar para la ley. También. Y comienza a sentirse un poco decepcionado, ¿no? Por el trabajo burocrático que le toca hacer, que es muchas veces entorpecedor y que la misma institución en la que trabaja pues va imponiendo. Gobierno, al final de cuentas. Un buen día, después de atender un par de cosas comunes, digamos, se topa con un señor que le dice que alguien lo quiere matar. Ahí empieza lo bonito. Luego de llevar a cabo algunas preguntas de rigor, Santiago se da cuenta de que en realidad el señor más parece a alguien que sufre de algún delirio senil, y alguien que pues obviamente está de verdad en peligro. Así que don Mario, así se llama el susodicho, el anciano, desconoce el nombre, el paradero también o las señas de la persona que intenta matarlo, y solo sabe que se lo quiere quebrar, se lo quiere echar, desde los años 80, marzo de 1980, para ser exactos. Ojo, la fecha es por demás importante. Ya vamos a ver por qué. Como sea, Santiago opta por darle algunas palabras conciliadoras, pero sabe en su interior que el viejito pues no podía estar hablando, digamos que en sus 5 sentidos. Unos días más tarde, don Mario aparece efectivamente muerto en la colonia, digamos en una de las colonias pobres de San Vicente, uno de los 14 departamentos que conforman mi país, El Salvador. Y es ahí donde comienza realmente como que ya la parte álgida de la historia, ¿no? Decapitado, por cierto, el señor y con otros miembros esparcidos y además tiene un número hecho con algún arma cortopunzante en el cuerpo, el número 61. Así que Santiago llega a la escena del crimen y se da cuenta de que la persona muerta, pues híjole, es quien ya le había dicho que lo querían matar. En fin, luego de las averiguaciones respectivas, hay dos cosas que quedan como hallazgos. La primera, que un par de pandilleros o de mareros habían andado por ahí, con que las sospechas recaen en ellos. Y la segunda, que la hija de don Mario se llama Mélida Urbina Anaya. Santiago se pone en contacto con Mélida y concertan una cita, pues Mélida le quiere dar algunos datos sobre el asesino de su padre, ¿verdad? Así que se citan en un centro comercial, ella le cuenta sobre la historia del asesino de Óscar Arnulfo Romero. Es, pues bueno, un personaje por demás importante aquí en el país, que por cierto hace relativamente poco tiempo lo nombraron beato. Y pues nada, fue precisamente Monseñor Óscar Arnulfo Romero, personaje importante dentro de la historia, independientemente de la cuestión religiosa, de la cuestión espiritual, fue un hombre muy entregado a la causa, pues, de reivindicar un poco
a los más pobres, ¿no? Así que un grupo de campesinos, ojo, aquí viene la cuestión, logran hacerse con el anillo episcopal una vez que Óscar Arnulfo Romero es asesinado y juran guardar el anillo. Así que ellos se convierten en la Cofradía del Anillo. El libro nos cuenta una historia lineal, eso sí, de comienzo a fin. Difícilmente vemos un flashback. Los hay, pero básicamente la historia es lineal. Así que Santiago, el sargento de la Policía Nacional Civil Bracamonte y Mélida buscan desesperadamente al bendito emisario del diablo, porque sí, es como él mismo se hace llamar, el asesino, pues, que también así lo conocen los cofrades, que son la gente que tiene el anillo, ¿no? Una vez supieron de la existencia y de la misión de el emisario del diablo. Todas las pesquisas que empiezan a llevarse a cabo pues para darle cacería al muchachón este, que ya no es ningún muchacho, por cierto. En fin, claro, en la historia en donde además se nos va contando la forma en la que los torturadores del tiempo de la guerra eran escogidos y especializados. También cuenta pues un poco de la lucha campesina que se llevó a cabo, el surgimiento de los escuadrones de la muerte. Terrible, si usted no sabe de ello, pues lo invito a googlear un poco sobre los escuadrones de la muerte, nefasto, y cómo las instituciones están supeditadas al poder. Digamos que este es como el ouch del libro. Baste con decir que entre otros detalles interesantes, el 61, que dibujaba él a pura navaja, estaba escrito en clave murciélago, en donde cada letra de la palabra representa un número del 1 al 9 y el 0 en la O. Así que pues el 61, tan común entre las víctimas del emisario del diablo, eran las siglas EM, que implicaba Escuadrón de la Muerte. Santiago averigua todo esto porque un ex cuadronero se lo cuenta. Ojo, se entrevista con este ex escuadronero. Uno al que apodaban el Pilijay, verdugo, en náhuatl. Por cierto, eso significa Pilijay, verdugo. Según, por supuesto, eso es una nota del autor, ¿no? Y así logran casi capturarlo, pero él se las ingenia, ¿no? El emisario del diablo se las ingenia y se decide ir tras uno de los cofrades. Este cofrade en ese momento se encuentra en compañía de Mélida. Luego de enterarse, Santiago y el sargento Bracamonte van buscando a Mélida y por supuesto al cofrade, que para esos momentos están prácticamente luchando por su vida contra el emisario del diablo. Así que llega la policía y Santiago, el emisario del diablo, decide huir. Finalmente, viéndose atrapado, decide suicidarse. Y así se acaba la persecución de décadas. Y obviamente pues los cofrades finalmente pueden respirar tranquilos porque están libres. Hay que decir que la historia está bien contada. Sí, muy, muy, muy bien contada. El libro se lee por demás rápido porque es un libro cortito, son solo 141 páginas, y que pese a ser un libro más sobre la guerra aquí en el país, en El Salvador, de esos que parece que son la gran mayoría de los libros de hace demasiado tiempo, es una historia bastante original. ¿Qué quiero decir con esto? Vea, muchos autores acá en mi país no dejan pasar la cuestión de la guerra. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, vamos, pero hay otro tipo de historias que también se pueden contar. Ya, así de fácil. En fin, hay un pequeño reclamo que sí le tengo yo al autor. Y es que los diálogos del libro no parecen salvadoreños, vamos. No es nuestra forma de hablar. Son como que demasiado teatrales. No parecen ser nuestros, no me convencen como diálogos así salvadoreños. La gente en el libro no habla como hablamos nosotros. Son así. Pero bien, este tema es trivial, ya. Es algo que no impide que uno se clave en la historia. ¿De acuerdo? Así que, de verdad, si usted lo logra conseguir por ahí, donde sea, se lo recomiendo. De verdad, es un muy, 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 muy buen libro. Así que léalo.
lea en general. El conocimiento es poder. Hasta la próxima.